significa entonces cuando gráficamente cuando nosotros multiplicamos un vector por un número escalar? Por ejemplo, tenemos nuestro vector B, que es el 1, 0, que nosotros sabemos que el 1, 0 es un vector con el origen en el origen de coordenadas y su extremo en el punto 1, x1 y 0. O sea, este es nuestro vector B. Cuando nosotros multiplicamos a nuestro vector B por cualquier número escalar, lo que vamos a estar haciendo es modificarle el módulo, o sea, el largo y el sentido. Por ejemplo, si yo hago el escalar 1/2 por el vector B 1, 0, lo que yo voy a conseguir es un vector más cortito que el vector B. Voy a hacer 1/2 por 1 es 1/2, 1/2 por 0 es 0. Conseguí un vector que le voy a poner de nombre L más cortito que B. ¿Qué tan cortito? La mitad de B. Este vector L va a tener en X 1/2, o sea, va a estar por acá 1/2 y en Y 0. ¿Ven? Es un vector, el vector L va a ser un vector más cortito que el vector B, que le modifiqué al vector B su largo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora al vector B lo multiplico por el número -1? Voy a conseguir un vector igual al vector B, pero con sentido contrario. -1 por 1, -1, -1 por 0, 0. ¿Ven? Este es el vector H. Este vector H va a tener, en X va a ser -1 y en Y va a ser 0. Conseguí entonces cambiarle al vector B su sentido. El B tiene su sentido para acá, pero al multiplicarlo por un escalar negativo, conseguí su sentido para el otro lado. Ven que yo lo único que consigo cuando multiplico un vector por un número escalar es cambiarle el módulo, o sea, su largo y su sentido, pero su dirección no se la puedo cambiar. Yo no puedo conseguir multiplicando un vector por un escalar, un vector, por ejemplo, que esté inclinado de esta forma o que esté inclinado de esta forma. Esto yo no lo puedo conseguir. Si yo en vez de multiplicar por 1/2 lo multiplicaría por 2, por ejemplo, lo que conseguiría sería un vector más largo que el vector B. Cuando les dicen que en un ejercicio tienen que el vector B es paralelo al vector W, lo que están diciéndoles es que el vector B y el vector W son múltiplos. O sea, que yo consigo el vector W, por ejemplo, multiplicando al vector B por el escalar 4. Por ejemplo, si el vector B es el vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto x1 y 2, por ejemplo, este es el vector B y el vector W es el vector con origen también en el origen de coordenadas y en x3 y 6. Por acá más o menos. Ven que son dos vectores paralelos, tienen la misma dirección, o sea, la misma inclinación, pero W es más largo que B. ¿Y cómo conseguí que W sea más largo que B? Como vemos, W es un múltiplo de B. Si yo a B lo multiplico por 3, consigo 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Dos vectores son paralelos cuando son uno múltiplo del otro.